Joaquín López. Él es abogado y biólogo, fue parte de un equipo de abogados que presentó un amicus curiae para defender Río Blanco y que logró que judicialmente se pare esa exploración y explotación minera. Como mira usted, doctor López, el discurso del presidente de la República, su consistencia con lo que su gobierno está haciendo? Buenos días, Gustavo. Buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven en las redes sociales. Gracias por la invitación. Yo veo que el presidente Lenín Moreno, como dijo, ¿no es cierto?, la activista Greta Thunberg, es un hipócrita más. Está haciendo un discurso totalmente alejado de la realidad, totalmente incoherente. ¿Cómo puede ser posible que haga este llamado a acciones frente al cambio climático cuando hemos entregado nuestros páramos a las empresas chinas, canadienses, etcétera? Entonces yo veo con ojos de pesimistas esta reunión que tendrán en las Naciones Unidas. Será una reunión más, son otros los frentes, otras las propuestas que tienen que hacerse. Hay lecturas y lecturas que se hacen sobre esta importante sesión que ha convocado la ONU para intentar que se generen por parte de todos los países del mundo. No es solamente los grandes países del mundo, es todos los países del mundo y es cada individuo, cada habitante del planeta que se genere y observen políticas en pro de la naturaleza, en pro del medio ambiente. Nos sorprende leer en redes sociales, por ejemplo, un mensaje de un asambleísta de la provincia de Tungurahua, Esteban Torres Cobo. Señala: la sobreactuación de Greta, la niña del apocalipsis zombie, es evidente, suficiente, lamentablemente, para embobar a muchos esnovistas y guiarlas hacia la nueva religión de los incautos, el ambientalismo patético. Por allí tenemos a otro señor, Luis Espinosa Godet, un abogado de compañías mineras, que dice lo siguiente: todo lo relacionado con Greta es muy patético, pero ahora el victimismo histérico. Claro que le robaron la niñez, sus padres y quienes la manipulan. Espero que miles de niños y padres manipuladores recobren la sensatez algún día. Una, perdóneme el término, ignorancia supina de estos ciudadanos que parece que no tienen idea de lo que se está tratando allá en las Naciones Unidas. Sí, es lamentable las declaraciones. Sí, le leí a este señor Torres, ¿no es cierto?, de Tungurahua. Además de eso, parece que no sabe que Greta tiene esta condición, digamos, condición especial y al mismo tiempo un don. Es una bendición, ¿no? Esta enfermedad que podría tener, porque lo que ella hace es hablar con sinceridad, ¿no es cierto? Se enfoca mucho en los temas y ejecuta, y eso le ha llevado a su apasionamiento. Le ha convertido en un especialista con sus 16 años de edad, en un especialista en temas de carácter global. Además, su actividad que ha ido ganando terreno, primero en su propio país, luego a nivel europeo, ahora a nivel mundial, además de convertirla en una autoridad, le ha convertido en un polo de atracción de los más destacados científicos del mundo en materia medioambiental que la asesora. Sí, exactamente. Es curioso que Greta, con 16 años de edad, como usted dice, es una científica, ¿no es cierto? Pero sobre todo es la voz de este activismo que está sobre todo pasando en el norte del planeta. Y justo hoy leía que hay algunas críticas a Greta porque, claro, ella viene de un mundo, ¿no es cierto?, capitalista. De pronto las propuestas son desde el capitalismo verde y no está haciendo una lectura profunda desde hacia dónde nos estamos moviendo, ¿no? Si vamos al tema del extractivismo aquí en el Ecuador, que hemos entregado nuestra Amazonía y a los chinos, etcétera. Sin embargo, yo sí creo que es el llamado a la reflexión que hace Greta y la frontalidad con la que ella está diciendo las cosas. Si bien podemos ir a un análisis más profundo, ¿no es cierto?, del sistema de producción global, si quiere, pero claro, yo creo que es fantástico el trabajo que está haciendo Greta en movilizar a la gente, en mover, va a poner a los jóvenes y a todos en esa reflexión. Sí, algo que hay que añadir en esto: su actuación es muy honesta, es muy sincera. Hay un libro escrito por su señora madre, que es una destacada soprano en Europa, muy conocida, que habla sobre la vida de esta pequeña que con su altísima y especial sensibilidad estuvo al borde de la muerte, incluso en una situación clínica muy grave por la depresión que le causaban estos temas del medio ambiente. No es algo creado, fabricado por ningún tipo de marketing, como opinan esta gente
que lamentablemente no se preocupa por obtener un poquito de información y viven de una cultura muy superficial, de creencias, de ideologías, no sé cómo calificar. Sí, es lamentable, o sea, qué pena que tengamos esos asambleístas de esa calidad intelectual, ¿no es cierto? Es una pena nada más. Sí, es una pena y ya no hay que hablar más de ellos. Ahora, respecto a las críticas que se le hacen a Greta, me parece importante recalcar que si bien ella puede tener apoyo, porque eso he visto un poco que ahí le critican porque tiene el apoyo de ciertas empresas, ¿no es cierto?, que están promocionando o promoviendo las renovables, ¿no es cierto?, solares, fotovoltaicas, etcétera, etcétera. Justamente ella se cruzó el océano, ¿no es cierto?, en un velero que es también alimentado por energía solar. Más allá de eso, o sea, el llamado de ella es sincero y yo creo que lo más rescatable es que ella... ¿no es cierto? Les dice básicamente dejen de ser hipócritas y un año atrás también lo que ella les dijo es no esperamos que venga el cambio de ustedes. Acá en cámaras, mientras les seguimos escuchando, para quienes nos siguen en las redes sociales, tratemos de ubicar allí esa mirada que Greta le dio al presidente de Estados Unidos. Nos recuerda la escena bíblica de David contra Goliat, una niña, porque es una niña de 16 años de edad, enfrentándose retóricamente y con una superioridad indiscutible en cuanto a su concepción, a su discurso, al presidente de la nación más poderosa del país. Aquí está estas imágenes de Greta y el ingreso de Donald Trump a esta cita del día de ayer. Vayamos a terrenos más cercanos. ¿Qué pasa con Río Blanco? Tras las acciones que se dieron aquí, se han dado muchos capítulos en el tema minero, siendo el último la negativa de la Corte Constitucional de dar paso a la consulta popular en el Azuay. Sí, también, bueno, esta lucha, si bien yo soy abogado, siento que esta lucha no se va a ganar por la vía jurídica. Yo pienso que esta lucha se va a ganar en las calles, se va a ganar con la presión popular y cuando los ciudadanos se levanten y que vean que esta no es una lucha de Yacu Pérez, del alcalde Palacios. Sabemos que él ya se viró, no está con los grupos que están protegiendo el agua y los páramos. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, esperamos, ¿no es cierto?, una respuesta de la Corte Constitucional para el tema de Río Blanco, que todavía está en trámite, y ante la negativa de hacer la consulta popular que planteó Yacu Pérez, podría volverse a proponer la pregunta, ¿no? Porque se ha hecho una crítica no sobre tanto el fondo mismo de la pregunta, porque sí se acepta que pueden existir consultas populares locales sobre estos temas que se dicen son de interés nacional, ¿no? Pero lo que nos queda ahora es salir a las calles, aumentar la presión y podría plantearse, no sé, justo eso es un tema que se está con varios colectivos trabajando en cuáles son las vías jurídicas a tomar, porque hay que atacar desde diferentes frentes. Si bien yo le digo, personalmente creo que por la vía jurídica esto no se va a ganar, pero también habrá que utilizar este frente. El pasado día viernes, doctor López, en esta política pluralista, aquí no podemos ni debemos cerrar la puerta a nadie, entrevistamos al abogado de la Cámara de la Minería, me es infiel la memoria con su nombre, pero desde la capital de la República le preguntábamos sobre los dos proyectos, me parece que sí, sobre los dos proyectos mineros en la provincia de La Azuay, Río Blanco y Quimsacocha, y decía, eso tiene que resolverse jurídicamente. Decía respetar las consultas populares, sí, pero señalaba que había gente que había invertido, Andrés y Casa, muchas gracias, que habían inversiones en Río Blanco y Quimsacocha y que esto tendría que resolverse jurídicamente. Usted, con su condición de abogado, duda sobre que desde el punto de vista jurídico se pueda ganar. Entendemos que por los intereses creados que se han demostrado ya en algunas instancias en el país, pero bien vale refrescar desde su otra faceta como biólogo ¿qué riesgos engendran Río Blanco y el proyecto de Quimsacocha o Loma Larga, como lo llama el gobierno, para la comunidad cuencana, para la comunidad azuaya? Sí, el riesgo más grande para mí es el efecto dominó que se puede crear por las concesiones que están ubicadas en estas áreas de páramo. Sabemos que tenemos más o menos el 30% concesionado. Si damos paso a al primer proyecto minero, ¿no es cierto?, luego va a venir el otro y el otro. Se ha dicho, ¿no es cierto?, que la agricultura, y eso es cierto, en la expansión de la frontera agrícola,
es la principal causa de deforestación. Sin embargo, el impacto que puede generar en todos los cuerpos hídricos estos proyectos mineros es algo que no tiene precedentes aquí en el Azuay, no lo hemos visto antes, no sabemos, y los riesgos son gigantescos. Tenemos o queremos hacer las relaveras en las zonas de páramo, lo cual, vea lo que pasa usted en zonas que son más planas en la Amazonía del Brasil, y estas famosas relaveras, ¿no es cierto?, con toda la tecnología y ese discurso, ¿no es cierto?, de que es sostenible, que es una gran mentira, y que tienen todo fríamente calculado, ¿no es cierto?, como diría el Chapulín. Eso es una mentira. No puede haber minería en estas zonas por la grave peligrosidad. Si vamos al ámbito jurídico, ¿no es cierto?, tenemos, ¿no es cierto?, el principio de precaución y el principio de prevención. El principio de prevención, ¿no es cierto?, nos obliga a mitigar frente a un impacto al que tenemos ciertas nociones y tenemos una certidumbre de cuáles pueden ser los daños. El principio de precaución nos dice que frente a la gran incertidumbre de los daños, lo óptimo sería no seguir adelante con el proyecto. Tal es el caso de los páramos. No hemos tenido algo como eso, y yo tengo trabajo en la Universidad de la Azuay y tengo colegas mineros, y hasta ahora les sigo diciendo: lléveme al proyecto donde existe esta minería, ¿no es cierto?, que se hace bien con todos los parámetros de seguridad. La famosa minería responsable, que es un cuento chino, y no, hasta el día de hoy no me han llevado a visitar estos proyectos porque no los hay. Y el riesgo es grande, no solamente para la ciudad de Cuenca, ¿no es cierto?, sino para otras provincias. ¿Qué va a pasar, no es cierto?, aguas abajo digamos, de la parte occidental de los páramos? Ahí la cosa es grave, específicamente para estos dos proyectos, y más para Río Blanco, que digamos que está más hacia la cuenca del Pacífico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya se ha hablado bastante, la gente ya tiene clara, ¿no es cierto?, cuál es el problema. No es la deforestación, no es la perforación misma, sino es el drenaje ácido de mina, son las relaveras. No podemos tener eso, no es un buen negocio para los cuencanos, para los azuayos, no es un buen negocio para el Ecuador. Ayer, el día domingo, estuve con una señora jubilada de Canadá, y ella me habló de los graves problemas que tienen ahí las mineras, y me dijo: ellos en Canadá, ¿no es cierto?, tienen este sistema de fianza para pasivos ambientales, es decir, ellos hacen un pago al gobierno para la mitigación de los impactos, y una vez que hayan logrado restaurar las áreas, ese dinero les es devuelto. Son unas sumas astronómicas que aquí no tenemos ese sistema, no va a pasar, ¿no es cierto? Y no es un buen negocio, desde donde le vea, no es un buen negocio para los cuencanos, para los ecuatorianos. Volviendo a Greta Thunberg y en una reflexión final en este diálogo, abogado López, ella ha señalado en sus declaraciones de que el activismo funciona. Empezó, para quienes no lo conozcan, con una huelga de hambre en su propia casa. Decidió no alimentarse por la depresión que le causaba el tema que está sucediendo a nivel global. Llevó esta huelga de hambre frente a edificios públicos en su país natal. Luego se internacionalizó, ha hecho lo propio ahora en la Casa Blanca, y esto ha tenido réplicas. Decenas de ciudades en el mundo tuvieron marchas protagonizadas fundamentalmente por jóvenes. Lo uno que quiero preguntarle sobre el activismo, la necesidad, usted dice, este tema de la minería va a tener que resolverse en las calles, la necesidad de que los ciudadanos dejemos esa comodidad de lado, no pongamos solamente la confianza en que algún líder político por allí va a tratar de resolvernos. La individualidad es muy importante en estos temas, y con esto del individualismo y de la individualidad más bien, también tiene que ver los cambios de costumbres en temas de movilidad, incluso de consumo, que tienen que necesariamente darse si es que nos queremos subir en este carro que propone la ONU de salvar al planeta de una tragedia que se la ve cada vez más cercana.
Sí, yo creo que ahí igual hago el llamado porque este viernes varios colectivos, ¿no es cierto?, hacen el llamado, también la concentración será en la mañana en el Parque de la Madre. Y ahí, claro, un llamado, vamos todas las escuelas, todos la gente que pueda salirse de la oficina, ¿no es cierto?, y los que no puedan salirse también pídanles a sus jefes y acompañen a esta marcha. Y yo creo... Quisiéramos ver una activa presencia de las universidades. ¿Cómo está la situación en la UDA a la cual usted se pertenece? Sí, de parte de la Escuela de Biología, a mí me parece interesante también soltar un poco los procesos, ¿no? Hay, bueno, en un chat de WhatsApp en el que estoy con muchos estudiantes, el día jueves estarán elaborando los carteles y de manera voluntaria ellos se sumarán. Nosotros en la Escuela de Biología tenemos, digamos, la suerte de que los días viernes... ¿Qué va a hacer la Facultad de Minas? La Facultad de Minas no saldrá a la calle, me imagino que se quedará en sus aulas o en sus casas, ¿no? Lo que le quería decir es que sí hay que hacer este llamado para tener un extra de energía, porque por ejemplo, en mi caso, ¿no es cierto?, tengo familia, tengo hijos, y a veces acudir a reuniones en las tardes, en las noches, es difícil. El activismo es muy sacrificado, así es. Es muy sacrificado, ¿no es cierto?, y la gente lo que debe hacer es apoyar cada vez que pueda, ¿no? Y si no lo hace con su cuerpo, debo apoyarlo ideológicamente. Greta Thunberg nos da un ejemplo. Ella se ha tomado un año sabático de sus estudios para recorrer el mundo y lo está haciendo con gran éxito. Lo está haciendo con gran éxito. Nosotros, muchos no podrán tomarse el año sabático, pero tómese un día. Por un día no le van a despedir y acompaña esto. Y yo el pedido es pedir coherencia a los políticos. Muchas veces se espera de los políticos, ¿no? Ahí está el discurso de Lenín Moreno. Lamentablemente, qué lindo escucharle, qué bien que Ecuador haya disminuido en un 28, no, escuchar lo que él señala, pero contrastar con la práctica es otra historia. Por eso digo, pues para mí no es tan lindo escucharle. Yo ya no pongo play en los videos de Lenín Moreno porque me produce una mala sensación, ¿no? Es una persona que es totalmente incoherente, falsa. Entonces, sí, hay que sumarse a la gente que está haciendo cosas. Hay lindas cosas que están pasando. Y dentro de este debate, ¿no es cierto?, se habla mucho de cuál va a ser el otro sistema, ¿no? Por ejemplo, ahora en las clases que tengo con mis estudiantes de política ambiental, yo les digo, bueno, lea un poco sobre el comunismo, lea el manifiesto comunista, léale, ¿no es cierto?, a Milton Friedman, que es del otro lado de la moneda, un economista, ¿no es cierto?, derechoso, liberalista total. Y bueno, ¿qué es lo que estamos construyendo? ¿Cuáles son las políticas? Y hoy justo en clases vamos a debatir este tema. Hay que... muy, muy bueno crearse a nivel de conciencia en los estudiantes que no se está alimentando en buena medida en nuestro modesto criterio en las universidades. Qué bueno que lo haga en su aula. Sí, yo creo que hay que eliminar el sesgo. Ahora les puedo decir qué tienen que hacer, pero siempre propongo lecturas así, ¿no? Como de los dos extremos, si quieren, para ir encontrando esos temas claves. Un tema clave, por ejemplo, que lo tratamos en clase, es el tema de capacidad institucional. Esperamos a veces mucho, ¿no es cierto?, en nuestro estado primitivo, quizá de sociedad, de los gobiernos centrales o de los gobiernos locales, cuando vemos que en el tema ambiental debemos pasar a un tema de gobernanza ambiental, es decir, en la que varios agentes se suman para poner el hombro y llevar adelante una política determinada. Entonces, ¿por qué? Porque mucho se espera a veces, hace un momento escuchaba con el tema de control urbano, ¿no es cierto? Y se dice, bueno, es que tiene que actuar la Guardia Ciudadana, la EMA, pero a veces necesitaríamos un ejército y engordar, ¿no es cierto?, esta capa de la burocracia que no tenemos dinero, ¿no es cierto?, para hacerlo. Entonces, en realidad lo que se necesita son sistemas de gobernanza ambiental para salir adelante. Existe un caso exitoso, ¿no es cierto?, en la cuenca del Machángara, que es toda la protección de la cuenca, ¿no es cierto?, donde está metido, claro, los intereses de diversos tipos, pero tenemos una buena conservación del área. Logrando muy buenos equilibrios. Exacto, porque se hace, ¿no es cierto?, cultivos agroecológicos, tenemos el tema de L-Caucho que está ahí, etapa por el tema de provisión de agua, la gente, ese tipo de sistemas debemos promover. Y ahí entonces, como dicen, el diablo está en los detalles. O también el cielo está en los detalles. Son los detalles de cómo elaboramos las políticas públicas que nos van a sacar adelante. Entonces, sí hay ese llamado a que la gente también es un actor fundamental en estos procesos. Y ojalá siga contagiando particularmente a las nuevas generaciones de Ecuador. Es su futuro, más que el nuestro, el que se está jugando.
Yo digo que es de todos, ¿no? A veces se ha visto, por ejemplo, ahora que los jóvenes que llamamos siguen siendo adolescentes hasta los 25, 30 años, dicen algunos estudios. La habilidad cognitiva de los seres humanos de proyectarse en el futuro no se adquiere sino hasta pasados los 25, 30 años. Es difícil que uno proyecte, para un joven es difícil ahorrar, y más aún ahora con todo lo que tenemos de tecnologías, la guerra, ¿no es cierto?, cerebral si quiere, pero es difícil que la gente logre proyectarse en el futuro. Entonces yo creo que esta es una batalla de todos, ¿no? O sea, niños, ancianos, un poco es... Sí, es difícil proyectarse el mundo de aquí en 20, 30 años. Bien. Entonces yo creo que el llamado es para todos. Ojalá el próximo día, viernes, la marcha realmente sea masiva en la ciudad de Cuenca, gracias al abogado y biólogo Joaquín López.